8:17, estamos ya en línea con el ex procurador Iván Meini para conversar acerca de lo que ayer ya ha anunciado el Ministerio Público, una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por esto que era evidente, ¿no? Una operación que se hizo a la nariz, pero no por la operación, sino por no haber informado que tenía que tomarse unos días libres de descanso médico para que se declare su incapacidad temporal y las funciones las asuma el presidente del Congreso de la República. Sí, ¿cuál es el análisis? Doctor Meini, gracias por estar hoy con nosotros, al ex procurador anticorrupción, porque estamos hablando de otro plano, el plano penal, ¿no es cierto? Cuando ya a la luz de los hechos hemos analizado ayer lo constitucional. ¿Cuál es su opinión respecto de este inicio de investigación? Muy buenos días, Claudia, Pamela. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente ayer la Fiscalía de la Nación ha comunicado que se han aperturado indagaciones, es decir, una investigación preliminar todavía contra la señora Dina Boluarte por dos delitos. Sí. Por el delito de omisión de funciones y por el delito de abandono del cargo. Las indagaciones que se han iniciado contienen estas dos imputaciones de manera alternativa. Esto significa que en el transcurso de la investigación la Fiscalía podría decantarse por una de ellas. Desde mi punto de vista, sin embargo, al menos a la luz de los datos y de los hechos que se han conocido hasta hoy, resulta todavía bastante complicado hablar de la comisión de alguno de estos dos delitos. ¿Por qué? Porque el delito de abandono de cargo, que regula el artículo 380 del Código Penal, establece que primero tiene que haber un abandono del cargo sin que exista el cese legal de las funciones. Exacto. Y con daño al servicio. Es decir, el ejemplo más claro que grafica este delito es el caso Fujimori cuando abandonó el cargo de presidencia, fugando del país. Es decir, este delito sanciona no el abandono temporal, sino el dejar el cargo de manera permanente y además como un daño al servicio. No digo que esto no haya ocurrido, tendrá que probarse, pero por lo que se conoce, la presidenta sigue ejerciendo el cargo y por tanto este delito, desde mi punto de vista, no entraría en consideración. El otro delito por el que se ha iniciado investigación preliminar es el delito de omisión de funciones, que regula el artículo 377 del Código Penal. Este delito sanciona al funcionario servidor público que omite ilegalmente un acto propio de sus funciones. La pregunta sería, ¿cuál habrían sido los actos que la señora Boluarte habría omitido como presidente de la República a raíz de someterse a esta operación de rinoplastía? Desde mi punto de vista, hasta ahora no se ha identificado cuáles serían esos actos que habría omitido. Lo que se ha dicho es que no acudió de manera presencial a las sesiones del Consejo de Ministros, que acudió de manera virtual. La pregunta es, ¿este delito de omisión de funciones sanciona el participar de manera virtual y no presencial en un acto propio de la función? Desde mi punto de vista, eso no calzaría todavía. No es viable, en el entonces. de omisión. Yo, por la información que tenemos hoy día, diría que ninguno de estos delitos se configura de manera plena. Habrá que seguir investigando, pero en todo caso, el delito de abandono de cargo, por la estructura del delito, me parece que es incompatible con los hechos. Esto, sin embargo, no significa que lo que ha realizado la presidenta de la República no constituye una infracción, porque el artículo 114.1 de la Constitución establece claramente que en los casos de impedimento temporal tiene que avisar al Congreso. Y eso no se hizo. Por tanto, desde mi punto de vista, en este momento, lo que podría, en todo caso, establecerse es una infracción constitucional que daría lugar a una acusación de la Comisión Permanente ante el Congreso. Pero eso no se tendría que ver durante su gestión, se tendría que ver después de que ella termine su mandato. Así es, conforme lo establece el propio artículo 99 de la Constitución. Ese es, digamos, el entrapado jurídico. Sí. Pero esa situación no puede resolverse forzando una figura delictiva que al menos para los hechos tal cual se han presentado por la prensa no calzan con la descripción de la ley precisamente de esos delitos. Ya, y a ver, doctor, según lo que usted acaba de analizar nos lleva a que el camino es meramente constitucional. La pregunta es
¿qué pretende entonces hacer el Ministerio Público, no? Porque si es inviable, ¿no es cierto?, estos dos delitos que usted acaba de analizar, bastante sencillo, ¿por qué es que se inicia entonces una investigación preliminar? Si no vamos a llegar a ningún lugar. Bueno, yo, en todo caso, esa pregunta tendrían que formularla las autoridades del Ministerio Público. Desde mi punto de vista, uno de los dos delitos, abandono de cargo, es estructuralmente incompatible con los hechos tal cual al menos se conocen hasta la fecha. El otro delito, omisión de funciones, habría que investigar y en esas indagaciones habría que identificar cuál ha sido o cuáles habrían sido las funciones que la presidenta, por someterse a una operación frívola, estética de rinoplastía, habría dejado de realizar. Si esa pregunta no se formula y no se responde, va a ser muy difícil que la investigación indagatoria pueda luego continuar en una preparatoria. Además sabemos... Doctor, y en ese sentido, si me permite, para que la gente lo pueda entender con un ejemplo práctico, ¿no? O sea, nos referimos a qué acciones específicas la presidenta habría dejado de hacer, ¿no? ¿Qué documento no firmó? ¿A qué reunión no asistió? ¿A eso nos estamos refiriendo? Efectivamente. Por ejemplo, no haber participado en una sesión del Consejo de Ministros, no haber firmado o suscrito una determinada ley o un proyecto de ley, no haber participado, no haber realizado los actos propios del cargo de presidente de la República. Pero asistir a una sesión del Consejo de Ministros de manera virtual y no presencial, difícilmente podría ser omitir un acto. Se ha incumplido con las formas, a eso me refiero. Por eso, en estas indagaciones habrá que identificar cuál ha sido o cuáles han sido estos actos que la presidenta, por someterse a esta operación estética, habría dejado de cumplir. Y ahí entonces podríamos hablar con mayor solvencia del delito de omisión de funciones. Digamos, esto no es que uno quiera defender ni mucho menos a la presidenta de la República, menos en un caso tan frívolo como este. Pero en este escenario, para bien o para mal establece la ley. Totalmente, pero en este escenario donde incluso pueda el discurso ahora mismo ser que el Ministerio Público se parcializa y se instrumentaliza de otra manera, le da una herramienta política frente a la dudosa viabilidad de dos delitos que estamos analizando en este escenario. Yo creería que no, porque el delito de omisión de funciones sí considero que es un delito que puede investigarse, porque habrá que indagar cuáles son los actos que habría dejado de realizar la presidenta entre el 29 de junio y el 9 de julio, que es el lapso en el que el propio Premier ha reconocido que la señora Boluarte estuvo sometida a esta operación y al posoperatorio. Por tanto, se trata de establecer en ese lapso cuáles habrían sido las funciones que habría omitido. Eso tiene que ser necesariamente objeto de una investigación. Desde mi punto de vista, no se podría acusar al Ministerio Público de pretender indagar esto, sobre todo cuando el reconocimiento de estos hechos por parte del Ejecutivo ha sido generado, condicionado por las circunstancias. No ha sido la presidenta, ni su entorno, ni el Premier quien motu propio ha dado a conocer esta situación. Ha sido a través primero de la prensa que se ha denunciado y luego condicionado por las circunstancias el Ejecutivo ha tenido que reconocer esta situación. Por tanto, en esa indagación, si me permite, los ministros podrán ser también llamados a declarar como testigos y ellos no pueden mentir. Exacto. Pero las actas del Consejo de Ministros son públicas. Porque otros especialistas han señalado, doctor, y usted nos podrá dar su opinión al respecto, que lo que sucedió después, porque se indagaba, la prensa preguntaba y el entorno de la presidenta guardaba silencio. Eso también algunos han considerado una suerte de ocultamiento que agravaría la situación. Efectivamente, pero esa sería una responsabilidad política, disciplinaria y eventualmente penal en que habrían incurrido las personas que habrían omitido informar o habrían dado una versión distinta a lo que realmente sucedió. Por ejemplo, cuando el Premier dice que la señora Boluarte ha estado sometida a una operación por razones médicas, por una dificultad o un impedimento respiratorio, pues tendrá que haber algún diagnóstico médico, un documento clínico que estipule ese diagnóstico
sugiera la intervención. Lo extraño de todo esto es que esa explicación, entre comillas explicación, se da casi un año después de sucedidos los hechos y por presión de la prensa y de la opinión pública. Por tanto, es bastante sospechoso, o en todo caso habrá que investigar si esa realmente es la versión verídica de los hechos tal cual han sucedido. Y con respecto a las personas que han participado en las sesiones del Consejo de Ministros y que notaron evidentemente la ausencia física de la Presidente, supongo que habrán indagado, habrán preguntado, y eso tiene que constar también en actas. Hemos escuchado al Premier decir que él, al no ver a la señora Presidenta de manera presencial en la sesión del Consejo de Ministros y escuchar su voz, imaginó que había sido sometida a una operación de rinoplastía. Es decir, ni siquiera lo comunicó al presidente del Consejo de Ministros. Y esto por propia versión del señor Otárola. Por tanto, esto tiene que ser necesariamente investigado. Eso sí no lo creo. Un poco difícil de creer, ¿no? Pero Sí, bueno. pero bueno. Sí. Perdón Sí. la interrupción, doctor Meini, continúe usted. No, es que es como ustedes dicen, no es verosímil. Es difícil de creer. Y esto solo ahonda en la necesidad de que el Ministerio Público investigue, desde mi punto de vista, por lo pronto, el delito de omisión de funciones. Y en lo personal creería que esta investigación debería ampliarse, porque no solamente se trata de investigar si la señora Dina Boluarte habría omitido algún acto de función, sino también su entorno, el presidente del Consejo de Ministros y algún ministro. Bien. Bien, ese es el camino. Entonces, gracias, doctor Meini, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. 8:29 de la mañana. Cambiamos.